Las piedras del centro histórico de la Ciudad de México no están muertas, nomás están esperando. Huele a smog asentado, a meados fermentados en las esquinas y a grasa de tacos de suadero que ya se enfrió sobre las láminas de los puestos. A esa hora, cuando el metro ya cerró sus rejas y los últimos peseros desaparecieron por Eje Central, la capital se quita la máscara y te enseña los colmillos. Héctor sentía esos colmillos clavándosele en la nuca. Tenía las manos hundidas en los bolsillos de su chamarra de mezclilla, temblando no solo por el frío húmedo que bajaba de los edificios coloniales, sino por el pinche coraje. 6 meses de haber llegado de Michoacán para meterse a un call center en Valderas. 6 meses de ganar una miseria, de comer atún en lata y de compartir un cuarto en la colonia obrera con 2 pendejos que ni siquiera lavaban sus platos. Esa noche había sido la gota que derramó el vaso. Salió a echarse unas chelas a un bar de mala muerte por Regina con unos güeyes del trabajo. Le dijeron que ellos invitaban, que se relajara. A las 10:30 se fueron al baño y no regresaron, dejándole una cuenta que le vació lo poco que le quedaba en la tarjeta de débito. Caminaba arrastrando los tenis sobre el adoquín mojado, escupiendo bilis. Su celular, con la pantalla estrellada, le marcaba un 3% de batería. La luz azul le iluminó la cara pálida y ojerosa por un segundo antes de que el aparato vibrara como un insecto moribundo y se apagara para siempre. Se quedó a oscuras. Fue en ese momento cuando Héctor se dio cuenta de algo raro: el silencio. La Ciudad de México nunca se calla. Incluso a esa hora deberías escuchar el rugido lejano de un tráiler, la sirena de una patrulla o a algún borracho cantando a lo lejos. Pero ahí, en la esquina de Isabel la Católica, no había nada. Parecía que le habían puesto un vaso de vidrio gigante encima a la cuadra entera. El aire se volvió pesado, espeso, como respirar dentro de una bolsa de plástico. Tragó saliva. El sonido de su propia garganta le pareció ensordecedor. Levantó la vista y leyó la placa en la pared del edificio viejo, iluminada a medias por el parpadeo enfermo de un farol amarillo: República de Uruguay. Se le hizo un nudo en el estómago. De pronto, sin quererlo, se acordó de don Artemio, el señor de la limpieza del call center, un viejo curtido que le había invitado un cigarro semanas atrás. «Morro», le había dicho con la voz rasposa, «tú que andas a pata de madrugada, si alguna vez caminas por la calle de Uruguay y ya no escuchas a los carros, no voltees. Y si un catrín se te acerca y te pregunta qué hora es, córrele a la chingada, no le contestes, nunca le digas que son las 11». Héctor se había reído en su momento. Cuentos de viejitos, leyendas para espantar turistas en el tranvía que pasa por el Zócalo. Pero parado ahí, con el frío calándole hasta los huesos y la calle estirándose frente a él como un túnel de ladrillo negro y metal cerrado, la historia ya no daba risa. ¡Tac! El sonido metálico rebotó en las fachadas antiguas. ¡Tac! Héctor se quedó paralizado. Era el ruido de un bastón de madera con punta de metal, o tal vez el tacón de un zapato duro contra la piedra. Venía de atrás, a unos 20 metros, hundido en la neblina que empezaba a brotar de las alcantarillas. «No voltees, güey». «Neta, no voltees», se dijo a sí mismo. El corazón le dio un vuelco. Empezó a caminar más rápido. Sus tenis de lona apenas hacían ruido, pero el tac, tac, tac a sus espaldas se mantenía a un ritmo constante. No aceleraba, pero tampoco se quedaba atrás. El miedo no entra de golpe, se filtra como el agua sucia bajo la puerta. A Héctor le empezaron a sudar las palmas de las manos. Sentía un piquete caliente en la base del cuello, la adrenalina inyectándose en su torrente sanguíneo. Pasó junto a las cortinas metálicas bajadas de las mercerías con sus grafitis que parecían deformarse con la luz parpadeante. Llegó a la esquina con Bolívar. Quiso dar vuelta a la derecha para salir hacia Venustiano Carranza, buscar las luces de Lázaro Cárdenas, buscar a un puto policía, lo que fuera. Dobló la esquina casi corriendo, tropezando con el borde de la banqueta. Caminó una cuadra a toda prisa, con la respiración cortada, los pulmones ardiéndole por el aire helado. Alzó la mirada para ubicarse. La placa en la pared volvió a aparecer bajo otro farol amarillento.
República de Uruguay. No mames, susurró sintiendo que el piso se le movía. Se había dado la vuelta. ¿Cómo chingados había vuelto a la misma calle? Miró hacia adelante. La calle estaba vacía. Miró hacia atrás. Ahí estaba. La figura se había acercado. Era la silueta de un hombre inusualmente alto, envuelto en una capa oscura que parecía chupar la escasa luz de la calle. Llevaba un sombrero de ala ancha. No era una imagen romántica. La presencia de aquel ser emanaba una repulsión instintiva. Héctor sintió un olor abrumador, un hedor a cobre podrido, a sangre seca y a tierra húmeda, como si acabaran de destapar una fosa común frente a él. Tac, tac. El hombre dio 2 pasos más. Aunque la calle estaba a oscuras, Héctor pudo ver, bajo el ala del sombrero, que donde debían estar los ojos solo había 2 agujeros de oscuridad densa. Y la boca era una línea pálida y tirante. El instinto de supervivencia le gritó a Héctor que corriera, y eso hizo. Arrancó a correr con todas sus fuerzas. El pánico puro le estalló en el cerebro. No pensaba en el call center, ni en la renta, ni en la soledad. Solo pensaba en la asfixia, en el terror absoluto de ser alcanzado por esa cosa que no debería existir. Sus pies golpeaban el asfalto. El eco de sus propios pasos era un tamborileo desesperado. Sentía la sangre bombeando en sus sienes a un ritmo que amenazaba con reventarle las venas. La garganta le raspaba, seca y adolorida. Corrió por cuadras enteras, cruzando intersecciones que no reconocía. El centro histórico se había convertido en un laberinto de fachadas barrocas y cortinas de acero que se repetían como en un bucle maldito. Cada vez que alzaba la vista, las placas azules de las calles se burlaban de él. República de Uruguay, República de Uruguay, República de Uruguay. Se detuvo a media cuadra, doblado sobre sí mismo, apoyando las manos en las rodillas. Estaba a punto de vomitar, le temblaban las piernas como si fueran de gelatina. «¡Ayuda!», intentó gritar, pero la voz le salió como un graznido patético. No había nadie. Los balcones de hierro forjado estaban ciegos, las ventanas tapiadas. Era como si el resto de la ciudad hubiera desaparecido, dejándolo a solas en esa calle de pesadilla. Buscó desesperadamente algo que le diera la hora, recordando el celular muerto. Levantó la vista. En la acera de enfrente había una vieja farmacia. Sobre la entrada, un reloj digital rojo parpadeaba en medio de la neblina. 10:58. ¡Tac! El sonido sonó a 3 metros de él. Héctor soltó un grito ahogado y se tiró hacia atrás, cayendo de culo sobre un charco asqueroso en la banqueta. Se raspó las palmas de las manos contra el cemento, la piel levantándose y sangrando, pero el dolor físico no era nada comparado con la cubetada de hielo que le recorrió la espina dorsal. El hombre de la capa no había corrido. No lo había perseguido a zancadas, simplemente estaba ahí. El hedor a sangre podrida era ahora sofocante. Héctor intentó arrastrarse hacia atrás, empujándose con los pies como un animal acorralado. Lloraba. Las lágrimas calientes le escurrían por la cara mezcladas con sudor y mugre. «Por favor, no me hagas nada, güey, por favor, no traigo varo. Llévate mi chamarra, llévatelo todo», balbuceaba Héctor, patéticamente humano, intentando razonar con lo irracional. La figura se inclinó ligeramente hacia él. No había rostro, solo una textura de piel gris y reseca, estirada sobre el hueso. Cuando la cosa abrió la boca, no fue una voz normal lo que salió. Fue un sonido que vibró dentro del cráneo de Héctor, como el crujido de un ataúd al abrirse bajo tierra, rasposo y antiguo. «Disculpe usted, joven», la voz era tan cortés que resultaba grotesca. «¿Sería tan amable de decirme qué hora es?». Héctor sintió que se le aflojaban los esfínteres. El terror le perforó las entrañas. Sabía la respuesta, sabía lo que pasaría si la decía. Miró desesperado hacia el reloj de la farmacia. 10:59. El número rojo parpadeó. Era su única salvación. Engañarlo. Mentir. Faltaba 1 minuto. No eran las 11. Si le decía que eran las 10:59, a lo mejor el maldito fantasma lo dejaría en paz. A lo mejor la leyenda era un contrato y él podía encontrar el vacío legal.
Abrió la boca temblando, con la lengua pesada y seca. Son... empezó a decir, pero su voz se quebró. La entidad se quedó inmóvil, esperando. La presión en el aire era insoportable. Héctor sintió que los tímpanos le iban a estallar. Miró de reojo el reloj digital. El 9 se apagó. Y de repente el silencio del centro histórico se rompió. A lo lejos, desde la Catedral Metropolitana, resonó un campanazo pesado y grave. Dong. El sonido rodó por los techos coloniales y bajó hasta la calle de Uruguay, golpeando a Héctor en el pecho. Luego, en una joyería cercana, un reloj de péndulo empezó a dar las campanadas. De la tienda de empeños de enfrente sonaron unas campanillas automáticas. El reloj de la farmacia parpadeó y el rojo brillante se clavó en los ojos desorbitados de Héctor. Shi Yi Dian Zheng. Los relojes pulsera de manecillas ocultos en los aparadores parecieron sincronizarse en un tic-tac enloquecedor. Todos marcaban lo mismo. El tiempo había dictado la sentencia. Héctor miró a la figura. La sombra parecía haber crecido, tapando la farola, tapando el cielo, ahogando la poca luz que quedaba en el mundo. La boca del ente se curvó en una sonrisa que dejaba ver dientes afilados y amarillentos, manchados de siglos de muerte. Héctor ya no podía mentir. Estaba hipnotizado por el terror, su voluntad completamente destrozada por el pánico. Sus labios se movieron solos, obedeciendo a la voluntad de la ciudad que exige su tributo de sangre, de la calle que nunca olvida a su dueño. Son las 11 de la noche, susurró Héctor con un hilo de voz, mientras el último repique de campana moría en el aire frío. Don Juan Manuel dio un paso más. La capa se abrió. El frío de la tumba le congeló el aliento a Héctor. Y con una voz que sonó como el eco de 1000 gargantas degolladas, el fantasma sentenció: «Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte». Lo último que Héctor sintió fue el destello frío de una hoja toledana perforándole el esternón, y luego la oscuridad absoluta del centro histórico que se lo tragó para siempre, dejándolo como un fantasma más de la capital.